Listo, entonces estoy grabando la clase de hoy. Hoy día vamos a terminar la unidad de conjuntos. Vamos a empezar primero viendo lo que conocemos como relación. Entonces, vamos por ejemplo, ¿qué es una relación? La relación nomás es una forma de establecer correspondencia entre elementos de dos conjuntos, A y B. Por ejemplo, aquí dibujé un ejemplo de una relación entre A y B. A es el conjunto 1, 2. B es el conjunto 4, 5. O sea, cada conjunto tiene dos elementos. Entonces, relación es cualquier forma yo que tenga que relacione elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Por ejemplo, en este caso estoy relacionando el 1 con el 4 y el 2 con el 4. Esta forma es la forma gráfica de ver una relación, de representar una relación. También tengo la forma de representarlo como un conjunto donde cada elemento es un plano, un par ordenado. Por ejemplo, aquí puedo ver que el par ordenado es 1,4 y 2,4. Puedo notar que cuando yo represento la relación como par ordenado, cada par ordenado representa un elemento de A que está relacionado con un elemento de B. Entonces yo puedo ver que el 1 está relacionado con el 4 y el 2 con el 4. Entonces cualquier forma yo de relacionar dos elementos bueno, cualquier forma yo de relacionar elementos de un conjunto A con B se denomina relación. A se denomina conjunto de partida y B conjunto de llegada. La relación R se representa normalmente por R de relación y se cumple lo siguiente. La relación es un subconjunto del producto cartesiano A por B. Recordemos que es el producto cartesiano A por B. El producto cartesiano A cruz B no es nada más que el conjunto, el de pares ordenados, donde el primer elemento es de A y el segundo de B. Entonces, aquí yo lo que puedo ver es, aquí hice el producto cartesiano entre A con B. Entonces, ya saben cómo hacerlo, igual se los recuerdo, o sea, en orden, primero un elemento de A con los dos de B, luego el segundo de A con los de B, y así sucesivamente, si hubieran más elementos, para hacerlo en orden. Entonces se dan cuenta que aquí A cruz B están todos los pares ordenados, todas las formas que existen de relacionar dos elementos de A y de B. El 1 con el 4, el 2 con el 4, el 2 con el 5, etc. Entonces, si yo cojo un subconjunto de este producto cartesiano, ya habré formado una relación. Por ejemplo, pueden ver que este de aquí es un subconjunto. 1 con el 4 y 2 con el 4. Entonces puedes coger cualquier otro subconjunto y crear otra relación. Ahora, como estoy diciendo cualquier subconjunto, recordemos que A cruz B es subconjunto de A cruz B, o sea, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es decir, este conjunto ya de por sí expresa una relación. Ya de por sí expresa una relación. Igualmente, el conjunto vacío, recordemos que el conjunto vacío también es subconjunto. Entonces, el conjunto vacío también es una relación vacía. Por lo tanto, la cantidad de máxima de relaciones que podemos obtener a partir de dos conjuntos serían todos los subconjuntos posibles de A cruz B. ¿Y cómo se consiguen todos los subconjuntos posibles? Pues recordamos que la cantidad de subconjunto es la cardinalidad del conjunto potencia y la cardinalidad del conjunto potencia es 2 por n al conjunto, la cardinalidad del conjunto, que en este caso es A por B, que sería esta. Entonces esta sería la cantidad máxima de relaciones posibles. Otro ejemplo, mejor dicho. Samuel José César es A y B es Janet Irma Pedro. Y en este caso relacionan con Samuel es padre de Irma. Estoy relacionando Samuel con Irma. Entonces, por ejemplo, visto de manera gráfica sería esto. Samuel, Janet, César. Samuel, José, César. Janet, Irma, Pedro. Solo relaciono Samuel con Irma. Entonces, por ejemplo, en este caso eso sería una relación. Y acá también puedo hacer la relación vacía. Como les dije, el vacío también es una relación. Entonces esto es una relación vacía donde no hay interconexiones entre elementos de A con elementos de B, que es lo que dice acá arriba. Ahora, bueno, si ya saben, si tienen alguna duda, por favor la pueden hacer. Este caso, estos son las relaciones. O sea, básicamente es algo muy general, muy amplio. Simplemente son cualquier forma de conectar dos elementos. Bueno, dos conjuntos, de hecho. Elementos con el conjunto A con elementos del conjunto B. No hay ninguna restricción, no hay nada raro.
Ahora, algunos conceptos. Tenemos el dominio de A. Mejor dicho, dada una relación, tenemos lo que se conoce como dominio de la relación. El dominio de la relación son los elementos de A los cuales se establece correspondencia, es decir, a los cuales están conectados con algún elemento del conjunto de, bueno, del otro conjunto. Se conoce como dominio de R. Ejemplo, aquí en esta relación rápida que hice aquí, puedo ver que el dominio sería el conjunto 1, 2, porque ambos están relacionados con elementos del conjunto de llegada. Ese sería el dominio 1, 2. El conjunto, no necesariamente todos los elementos del conjunto de partida forman parte del dominio. No hay necesidad. Asimismo, tenemos lo que se conoce como el rango de una relación. Son todos los elementos del conjunto de llegada, es decir, B, que están relacionados con algún elemento del dominio de R. Se conocen como rango de R. Es muy común llamar al rango también recorrido, imagen, codominio. Esa otra forma de llamarlo mismo. Tampoco existe la necesidad de que el rango sea igual al conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, en este caso, el rango sería solamente 4, porque solamente 4 está siendo relacionado con elementos del conjunto A. El 5 no está, entonces el 5 no es parte del rango. Acá, por ejemplo, el rango sería Irma, porque solamente Irma está relacionándose. Y acá sería el vacío, el conjunto vacío, el rango. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a dominio y rango? Entonces pueden ver, son los elementos que están relacionados, tanto del conjunto de partida, el dominio, y en el de llegada para el rango. Entonces, si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer. Si no, continúo. Ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos. Puedo ver, por ejemplo, aquí tengo el conjunto A, 1 menos 1, 2 y 3. Aquí me falta dibujar el 3. 1 menos 1, 2 y 3. Y tengo el conjunto B, 5 menos 2, 0 y 1. Bueno, entonces, la relación en este caso no me la dan como, como pares ordenados, sino me dicen la relación son los elementos X, Y, o sea, pares ordenados que cumplen esta ecuación. Entonces yo con esta ecuación, yo debería sacar los elementos de la relación. Obviamente serían los pares ordenados que cumplan esta ecuación. Entonces tengo que ver para qué X, si existe un Y que cumpla esta igualdad. Entonces puedo ver que para 1, si existe, que es el menos 5, para menos 1, menos 5, para 2 no existe, no si existe el menos 2, pero para 3 no existe porque sería 3 al cuadrado 9, menos 6, 3. Entonces 3 no está en B. Entonces 3 no tiene relación con nadie. Por eso 3 está sin ser relacionado. Ahora, una vez que yo obtengo todos los pares ordenados de la relación, los escribiría de esta manera. Aquí están. 1 menos 5, 1 está relacionado con menos 5. Menos 1 con menos 5, 2 con menos 2. Entonces todos estos están relacionados. Entonces lo puedo graficar aquí. Los elementos de A, menos 1, 1, 3 y 2. Y los de B, menos 5, menos 2, 0, 1. Como les dije, menos 1 está relacionado con menos 5, 1 con menos 5 y 2 con menos 2. ¿Qué puedo ver aquí? Puedo ver que el dominio, aquí está mal, no es, ya. Puedo ver que el dominio de R sería menos 1, 1 y 2. El 3 no es parte del dominio porque el 3 no está relacionado con algún elemento de B. El rango es en el conjunto de llegada, serían menos 5 y menos 2, que son los únicos que están relacionados. De ahí el 0 y el 1 no están relacionados. Entonces, esto sería el dominio y el rango. Entonces lo puedo ver de manera sencilla en el gráfico. Como les digo, son los elementos que están relacionándose. O lo puedo ver también aquí directamente, que serían los elementos, el dominio serían los elementos que hay en la primera coordenada. Sería 1 menos 1, 2,
El rango serían los elementos que hay en la segunda coordenada, que serían -5 y -2. Bueno, -5 solo lo copiaré una vez. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en este caso la relación es entre A de A, porque me dicen que es subconjunto de A cruz B, quiere decir que la relación empieza en A y termina en A, cumple esta ecuación. De nuevo, debería hallar los pares ordenados que cumplen esta ecuación. Una vez que los hallo, son estos tres nomás. Puedo ver que estos pares ordenados cumplen la ecuación. Y si lo grafico, me va a quedar de esta manera. Puedo ver que el dominio, de nuevo, son los números que están siendo relacionados, que son 1, 2, 3. Y el rango serían los números que también están siendo relacionados, serían 2, 9 y 28. Entonces esos son los conceptos muy importantes, fundamentales más que todo, de dominio y de rango de una relación. ¿Alguna pregunta? Entonces estos son dominio y rango de una relación. Estos son ejemplos de relaciones. Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Entonces, por favor, esto, bueno, no es tan, hasta ahora solo hemos visto dominio y rango, pero sí es muy importante que los tenga claro. Ahora, vamos a ver, como les dije, las relaciones no tienen restricciones como tal, o sea, pueden ser cualquier cosa que relacione elementos de A con elementos de B. No hay ninguna restricción, no hay nada raro. Pueden ser, como vieron, hasta vacío, igual sigue siendo una relación. Pero ahora vamos a ver lo que se conoce como función. Una función, como les dije en el control de lectura, es una relación, pero no lo contrario, o sea, no toda función es una relación. No, no toda relación es una función, que digo. No toda relación es una función. Toda función sí es una relación. Entonces, ¿qué debe cumplir una relación para ser una función? Dos propiedades. Dos propiedades. La primera, que el dominio de la relación sea todo el conjunto de partidas. Es decir, esto, el dominio de la relación sea todo el conjunto de partidas. Y la segunda, básicamente esta propiedad, ¿qué es lo que dice aquí? Lo que dice aquí es que si hay un X de partida relacionado con dos iguales del llegada, entonces esto quiere decir que esos dos deben ser iguales. En español, quiere decir que si tengo un X que está relacionándose con dos elementos del conjunto de llegada, esto no se puede dar, mejor dicho, esto es prohibido. No debo tener esto. Si hubiera esto, entonces la relación no puede ser función. Para que una relación sea una función, no debe haber esto. No debe haber un elemento del conjunto de llegada, de partida, relacionado con dos elementos del conjunto de llegada. Entonces son esas dos propiedades que deben cumplir las relaciones para ser funciones. Entonces, para denotar funciones, se utiliza normalmente la letra F de funciones, y se expresa y igual a f de x, que esto vamos a usar bastante en funciones de variable real, donde x es la variable independiente y y la variable dependiente. Ahora, aquí nos dan unos ejemplos, tres ejemplos de relaciones, y nos piden saber cuáles son funciones y cuáles no lo son. Entonces, para relación 1, aquí hice la gráfica. Entonces, estas relaciones va de, la 1 va de A como conjunto de partida hacia A como conjunto de llegada. Entonces, aquí está A, y como ya sabemos, cada elemento de la relación, cada par ordenado, me representan una relación entre dos elementos, entre alfa del conjunto de partida y alfa del conjunto de llegada. Entonces, de esa manera yo hago todas las uniones. Alfa a alfa, beta a beta, gamma a gamma y rho a rho, que es lo que está aquí. Una vez que está ahí, yo me puedo hacer la pregunta si esta relación es una función. Entonces, como les dije, tengo que hacerme dos preguntas para ver eso. La primera, que el dominio de la relación sea igual a el conjunto de partida. Entonces, yo puedo ver aquí, el dominio son todos los elementos del conjunto de partida que están relacionándose. Puedo ver que son alfa, beta, gamma y rho.
Entonces el dominio es alfa, beta, gamma y rho. Y puedo ver que efectivamente el conjunto es igual al A. Son iguales. ¿Qué quiere decir eso? También sí, tienes razón. Sí, sí lo es. Entonces, eh, esta función, bueno, esto es una función, mejor dicho. Es una función porque el dominio es el conjunto de partida y además no hay esto. Entonces, no existe esto de que un conjunto, un elemento del conjunto de partida se conecte con dos elementos del conjunto de llegada distintos. No existe eso. Como no existe eso, entonces es una función. Esa es la primera relación, sí es función. La segunda relación va en cambio de A a B. Entonces, aquí está A, aquí está B. Al momento de dibujarla, yo veo que va de alfa a, entonces alfa a. De beta a E, entonces de beta a E. De gamma a I, entonces de gamma a I. De rho a O, de rho a U. Entonces, ¿qué puedo ver aquí? Yo puedo ver que, bueno, veo las dos a ver si cumple. Primero veo que el dominio sí lo cumple, el dominio de, de esta relación es efectivamente A, porque todos los elementos de A están relacionándose. Pero puedo ver que aquí se da esto. El rho está relacionándose con O y con U. Rho se está relacionando con O y con U. Como ya les dije, eso no puede existir, no debe darse. Si se da, entonces ya no es función. Entonces no es función. Por eso no es función la segunda relación. La tercera, en cambio, me dice que es de B a B, me dice que es de A a E, de E a I, de I a O y de O a U. La, la tercera, que digo, la tercera, déjame leer qué dice. Sí, o sea, sí, básicamente es lo que he repetido varias veces, sí. Lo que quiere decir es que en el conjunto de partida, sí, lo mismo, exactamente lo mismo, que en el conjunto de partida, todos los elementos no tengan más de una relación más de una relación con elementos distintos del conjunto de llegada. Sí, sí. No puede, cada elemento debe tener solo una única relación. Ah, y todos, porque para que el dominio también sea el conjunto de partida. Entonces, todos deben tener una y solo una relación con elementos del conjunto de llegada para que sea función. Como les decía, esto de aquí, puedo ver que el dominio de esta función, de esta relación, es A, E, I, O. U no está relacionado. Entonces el dominio no es el conjunto de partida, no es B. Por lo tanto, ya con eso yo sé que no es función. Pero puedo ver que sí cumple la segunda propiedad porque no existe un elemento del conjunto de partida relacionado con dos elementos del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, si cumple la segunda propiedad, pero como no cumple la primera, tampoco es función. ¿Ya? Entonces, así se determina si una relación es una función. Básicamente es conjunto de partida igual a el dominio y que esto no haya, esto no se dé, que no haya dos elementos de X, que no haya un elemento del conjunto de partida relacionada con dos elementos del conjunto de llegada. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No, profe. Ya, entonces continuando, una vez que una relación es función, ahora podemos nosotros crear más propiedades para ver si una función es de un tipo que a nosotros nos interesa, que básicamente son las inversibles. Pero vamos a ir, ya mismo llegamos a eso. Para eso, primero tenemos que definir lo que se conoce como función inyectiva.
Entonces, ¿qué es una función inyectiva? Una función es inyectiva si, solo si, se cumple esto. Aquí, esta es la definición formal, se puede decir. Lo que dice aquí básicamente es que si x1 no es igual a x2, entonces f de x1 no es igual a f de x2. Es decir que yo no puedo tener que dados dos x1 y x2 diferentes, no puedo tener que ambas son iguales. Es decir, no puede darse que ambas vayan al mismo y en el conjunto de llegada. Entonces, esto en español quiere decir esto, que no existen, así mismo que lo de acá, muy similar, pero ahora es al revés. Ahora no existen dos elementos del conjunto de partida conectados con un elemento del conjunto de llegada. Esto no se puede dar. Dicho en español, cada elemento del rango es imagen exclusiva, es decir, está relacionado de manera exclusiva con un único elemento del dominio. Entonces, de una manera exclusiva, cada elemento del rango con un único elemento del dominio. No puede darse este caso, no puede darse que estén intersectados con dos. Para que sea una función inyectiva, es necesario que la cardinalidad del conjunto de partida sea menor o igual que la cardinalidad del conjunto de llegada, para que una función sea inyectiva. Es necesario, obviamente no es suficiente, o sea, si se da esto, no es que se va a dar lo otro, es necesario. Un ejemplo de función inyectiva, entonces tenemos A, 2, 4, 5, B, 8, 64, 125, 216. Tenemos que la función de A a B, Y es el cubo de X. Entonces, básicamente los que se van a relacionar son 2 con 8, porque 8 es el cubo de 2, 64 con 4, 64 es el cubo de 4, 125 con 5. Entonces, me queda esta función. Puedo ver qué función, porque cumple las dos propiedades de la función con el conjunto. Si se dan cuenta de la función, me interesa únicamente el conjunto de partida. Y en función inyectiva, más que todo el de llegada. Entonces, en función, veo que sí es función porque es el dominio, es igual al conjunto de partida, y no existen dos elementos de Y relacionados con un elemento de X. Entonces, si es función, puedo ver que es inyectiva porque tampoco hay esto, tampoco hay dos elementos de X relacionados con uno en Y, entonces función inyectiva. Esa es la primera, función inyectiva. Función sobreyectiva, en cambio, se da cuando el rango es igual al conjunto de llegada. Entonces, una función es sobreyectiva si el rango es igual al conjunto de llegada. Para que se dé esto, es necesario que la cardinalidad de A sea mayor o igual a la cardinalidad de B. Un ejemplo de función sobreyectiva, te dan A menos 1, 0, 1, B, 0, 1. Te dicen que la función de A en B, Y es el cuadrado de X. Entonces, la gráfica, la función sería esta. Menos 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Gráficamente se debería así. Yo puedo ver que esta función, bueno, que es función, puedo ver que sí. Puedo ver que es función. Puedo ver que el rango de la función es B. Es decir, ambos elementos están relacionándose con elementos de A. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva. Pero puedo ver algo. Puedo ver que esta función no es inyectiva, porque se dan cuenta, menos 1 está relacionándose con 1 y 1 está relacionándose con 1. Es decir, hay dos elementos de A relacionándose con un elemento de B. Por lo tanto, no es inyectiva, porque se da lo que está prohibido para que sea inyectiva. Y puedo ver esta función que está acá, no es sobreyectiva, porque el rango no es B, falta 216 por relacionarse. Entonces puedo ver ahí, bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, por si acaso, con función inyectiva y sobreyectiva? ¿Cuándo es inyectiva? ¿Cuándo es sobreyectiva? Entonces, pueden ver que hay funciones que hay inyectivas y que no son sobreyectivas. Hay funciones que son sobreyectivas y que no son inyectivas.
También hay funciones que no son ni una de las dos, ni inyectivas ni sobreyectivas. Pero lo que a nosotros nos interesa son las funciones que poseen ambas características a la vez. Es decir, que son inyectivas y que son sobreyectivas. Esas funciones tienen su nombre. Se llaman biyectivas. Una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Como debe cumplirse estas dos cosas, entonces para que dos funciones sean biyectivas es necesario que la cardinalidad de ambas sean iguales. Para que dos funciones sean biyectivas es necesario que la cardinalidad de su conjunto de partida sea igual al de conjunto de llegada. Un ejemplo de función biyectiva es esta, o como dijo alguien, esta de aquí también es biyectiva. Un ejemplo. Pueden ver que la cardinalidad es lo mismo. Entonces, básicamente, pueden ver que las funciones biyectivas cumplen el hecho de que un único elemento del conjunto de partida está relacionándose con un único elemento del conjunto de llegada. Todos los elementos del conjunto de partidas están relacionados con al menos un elemento del conjunto de llegada. Bueno, con solo uno, mejor dicho. Podemos ver que el dominio efectivamente es A para que sea función y el rango de F es B para que sea sobreyectiva. También puedo ver que es inyectiva, entonces F es biyectiva. Entonces, hay que recordar todas esas definiciones. Biyectiva, sobreyectiva, inyectiva. A ver, me dicen, toda función invertible es inyectiva. Eso es verdadero. Toda función invertible sí es biyectiva. No, a ver, toda función invertible es inyectiva. No olvides que para que sea una función invertible, tiene que ser biyectiva. Bueno, ya lo vamos a ver, de hecho. No lo hemos visto aún, pero lo vamos a ver. Entonces, si una función es biyectiva, entonces también es inyectiva, porque son una de las dos propiedades que deben cumplir. Entonces, la frase, toda función invertible es inyectiva, es verdadera. Y las que no cumplen las dos características no son tan importantes. No, la verdad que no. Porque no se puede hacer casi nada con ellas. No se puede hacer casi nada con ellas. Sí, sí, no se puede hacer casi nada con ellas. Ajá, este de aquí es función y también es biyectiva, el que está aquí. Entonces, este de aquí es una función biyectiva. Por eso se conocen a las biyectivas como one-to-one, uno a uno. Bueno, eso es en inglés. Son muy útiles las funciones biyectivas. Entonces, ¿por qué más que porque son muy útiles también? Por lo siguiente. Entonces, como ya lo mencioné, nos interesa también saber las funciones invertibles. Entonces, tenemos una función. Una función es inversible. Sí, solo sí, su relación inversa es una función de B en A. Entonces, ¿qué es una relación inversa? Básicamente, vamos a regresar un poco a estas relaciones. Básicamente son las relaciones que yo formo, dado una relación, intercambio el conjunto de partida con el conjunto de llegada, o sea, los cambios de orden. El conjunto de partida es el de llegada y el de llegada se convierte en el de partida. Y las relaciones no cambian, sino se invierten también de orden. O sea, la relación sería de 4 a 1 y de 4 a 2. Entonces, toda relación tiene su relación inversa. Simplemente cambias el orden, intercambias las relaciones y ya está. Por ejemplo, aquí la relación inversa, es que no puedo dibujar, sería intercambiando el orden 4, 1, sería 4, mejor no me mareo a dibujar, es muy difícil. De 4, 1, 4, 2. Por ejemplo, la relación inversa de esta relación. Toda relación le puedo sacar relación inversa. Ahora, para una función, no siempre esa relación inversa va a ser una función, sino simplemente puede quedarse como una relación inversa. Pero para las funciones que al sacar la relación inversa también es una función, entonces eso se llama función inversible. Entonces son funciones
que al momento de sacar su relación inversa, es una función de B en A. Como les dije, intercambia el conjunto de partida con el de llegada. Antes A era el de partida, ahora A es el de llegada, B era el de llegada, ahora B es el de partida. Para la inversa. Ahora, por eso definimos sobreyectiva. Por eso, si se dan cuenta, esta definición de inyectiva es muy similar a la segunda propiedad, solo que al revés. Y la definición 1 de función es muy similar a la definición de sobreyectiva. Entonces, por eso es. Es porque, debido a eso, se va a dar que toda función es inversible si y solo si es biyectiva. Se dan cuenta, por eso existe ese como que crearon definiciones a partir de la definición de función. Por eso, para poder definir cuándo una función es inversible. Entonces, una función es inversible si y solo si son biyectivas. O sea, las funciones inversibles son las biyectivas. No hay más. Entonces, como les dije al compañero también, si es biyectiva, entonces es inyectiva. Si es biyectiva, también es sobreyectiva. Entonces, cuidado, se confunden lo opuesto. Lo recíproco no es correcto. No es correcto decir, si es inyectiva, entonces es biyectiva. Para que sea biyectiva, necesita ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces, no es correcto decir que si es inyectiva, entonces es biyectiva. Pero sí es correcto decir, si es biyectiva, entonces es inyectiva. ¿Ya? Entonces, ahí, cuidado con eso. Ahora, ¿cómo definimos esa inversa? Es igualmente como definimos la relación inversa, simplemente cambiamos de orden el conjunto de partida con el de llegada y cambiamos el orden de las relaciones de los elementos. Por ejemplo, para el ejemplo anterior, hagamos la función inversa, bueno, que al menos aquí intenté escribirlo. B pasa a ser el conjunto de partida ahora y A el conjunto de llegada, entonces sería Machala, Guayaquil, Babahoyo, Guayas, El Oro, Los Ríos, e intercambio las conexiones, o sea, las mismas conexiones, pero en sentido contrario, o sea, sería Machala, El Oro, Guayaquil, Guayas y Babahoyo, Los Ríos. Entonces eso es lo que está aquí. Aquí estaría la función inversa, expresado con pares ordenados, y es una función, como pueden verlo, porque esta función era biyectiva. Entonces, si es una función, también sigue siendo una función biyectiva, seguirá siendo una función biyectiva, la inversa, y podemos ver que el dominio se intercambia con el rango de la inversa. Entonces, el dominio de f es el rango de, bueno, el rango de f menos 1 va a ser el dominio de f, y el dominio de f a la menos 1 va a ser el rango de f. Entonces, se intercambian todos, si se dan cuenta, básicamente, partida con llegada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya, listo. Entonces, continuando. Tenemos ahora, como te digo, si no es función, se puede invertir, pero no se sabe, bueno, si no es función, como te dije, las relaciones se pueden invertir, pero te va a seguir quedando una relación. A nosotros nos interesa que al invertir te quede te siga quedando una función. Entonces, si no es función, se podrá invertir, pero no te va a quedar una función, te va a quedar una relación. Ahora, creo que sí existen relaciones que al invertirlas te queda una función. Creería que sí existirían, no estoy muy seguro. Creo que sí deben existir, sí. Ujú. Pero igualmente lo único que nos interesa ahorita son las inversas de las funciones y ver si esas inversas van a seguir siendo funciones. Y solo se da eso cuando la función es biyectiva. Ahora, también podemos hacer lo que se conoce como composición de funciones. Entonces, si nos dan dos funciones f y g, podemos definir la función compuesta g o f. Ahora, g o f quiere decir que a x le aplico f
y luego le aplico G. Entonces, atentos con eso en el orden de que se aplican las funciones. G o F quiere decir que aplico F primero y luego G. O sea, voy de derecha a izquierda. Siempre en la composición de funciones, yo voy de derecha a izquierda. Entonces, primero relaciono X con F de X y luego F de X lo relaciona con G de F de X. Entonces, al final, toda esta función compuesta va a terminar siendo como si fuera una función sola, solamente una función, que me va a relacionar, en este caso, un elemento de A con un elemento de D. Entonces, la función compuesta, como les digo, es una función, al fin y al cabo, que está formada cuando se unen dos funciones una después de la otra. Gráficamente se puede ver que sería algo así. De A voy hasta D, G o F. Entonces, de un X que pertenece a A, aplico F y me llega a B un elemento F de X. O sea, X está relacionado con F de X. Y ahora ese F de X le aplico G y va a estar relacionado con G de F de X. La función es como que si, la función compuesta, es como que si ignorara lo de aquí y viera directamente la conexión de X hasta G de F de X. Entonces, básicamente eso es una función compuesta. Una función de acá para acá, ignorando lo que puede estar en el medio, en el camino. Ahora, muy importante, de nuevo, como les dije, nos interesa que todo lo que apliquemos nos sigan quedando funciones. Ahora, siempre va a existir esto de aquí, la compuesta, la composición, mejor dicho, que digo. Pero nos interesa cuando la composición siga siendo función. ¿Hay algún caso donde B no sea igual a C? Sí, puede darse casos que B no es C, puede darse casos, pero, pero tienen que tener algo en común, porque si no, no se podría hacer la relación. Tienen que ser al menos subconjuntos, tal vez. Sí, tiene que ver subconjuntos. O sea, pueden que no sean iguales, pueden que sean, pero tienen que compartir elementos. No tienen que ser estrictamente iguales, tienen que compartir elementos. Ahora, pero ¿qué sí es importante, como les dije? Para que sea función todo esto, es necesario y suficiente, como dicen, necesario y suficiente, si y solo si el rango de la primera, el rango de F, debe ser subconjunto de dominio de G. O sea, esto no es tan necesario, pero esto sí es necesario y suficiente. O sea, tiene que ser, porque si no, no será una función esta relación. No será una función esta composición, mejor dicho. Será una relación. Necesitamos que el rango de F sea subconjunto del dominio de G. ¿Por qué? Digamos que no se cumple. Entonces, si no se cumple, quiere decir que hay un elemento, digamos, del rango, digamos el elemento Y del rango, del Y, que no pertenece al dominio de G, es decir, este elemento Y no está conectado con ningún elemento por la función G, pero como es parte del rango, entonces sí está conectado con un elemento de X. Entonces, ¿qué pasa con este elemento de X? Este elemento de X, a vista de la función G o F, está conectado aquí por F, pero ya no hay forma de conectarlo acá con G, con algún elemento por la función G hacia un elemento D. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga la gráfica de G o F, voy a ver que voy a tener un elemento X en el conjunto de partida que no está conectado con ningún elemento del conjunto de llegada. Entonces, eso de ahí contradeciría bueno, de hecho, haría que la necesidad que tengo de que el dominio de la función sea igual al conjunto de partida no se cumpla. Entonces, esto sí es algo que de ley debe cumplirse, porque si no se cumple, entonces mi dominio dejará de ser igual al conjunto de partida, porque habrán yes aquí que no están en el dominio de G, pero que sí están en el rango de F. Y eso hará que no haya conexión de X hacia un elemento en D.
Entonces esto necesito que cumpla, de nuevo repito, rango de la primera, en este caso F, subconjunto del dominio de la segunda, G. Podemos concluir también, si se cumple esto, mejor dicho, entonces el dominio de G o F será el dominio de A, que será A. Bueno, el dominio de G o F será el dominio de F, que es A, porque A es función. Entonces el dominio de F es el conjunto de partida. Pero el rango de G o F será subconjunto del rango de G, que será subconjunto de D. Entonces aquí no tienen que ser iguales, aquí solo son subconjuntos. Lo mismo puedo hacer cambiando de orden. F o G es casi idéntico, solo que ahora primero se aplica G y luego se aplica F. Entonces es lo mismo de ahí, es lo mismo, solo hay que tener cuidado que ahora G se aplica primero y luego F. La función sería F o G. De nuevo, F o G existe si solo si el rango de la primera, que en este caso es G, es subconjunto del dominio de la segunda. Por lo mismo que lo anterior. Por lo mismo. Si no se cumple esto, entonces el dominio de la función F o G no será igual a E, por lo tanto no será una función. Perderé la capacidad de decir que esto es una función. De nuevo, el dominio de F o G será igual a E, al conjunto de partida, de nuevo porque es una función, porque eso es lo que yo quiero cuando se cumple esto. Y que el rango es su conjunto del rango de F, de la última, que es su conjunto de G. Ahora, la composición de funciones por lo general no es conmutativa. Y si realizamos composición de funciones de una función F biyectiva, mejor dicho, la composición de funciones de una función F biyectiva con su inversa, vamos a obtener la función identidad. Esto de aquí básicamente es la función identidad, por si no lo saben, es esta función más o menos. Esto también es la función identidad, donde cada elemento de A está relacionado consigo mismo. Esto es la función identidad, por ejemplo. O sea, de A en A, cada elemento consigo mismo. Entonces eso me queda si yo hago la composición de una función biyectiva con su inversa. Entonces aquí hay unos ejercicios. Primero, bueno, ya está resuelto. Nos piden hallar estas funciones. Me dicen primero, f a la menos 1, la inversa de f. Bueno, aquí dice que no existe. ¿Por qué no existe? Aquí está graficada f. A con U. E con O. I con I. O con E. U con U. Entonces aquí está f. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no existe f a la menos 1? Porque no cumple una de las funciones. Sí, pero a ver, ¿qué no cumple? No es biyectiva. No es biyectiva, correcto. No es, a ver, bueno, no es biyectiva, sí, está bien, no es biyectiva. ¿Pero por qué no es biyectiva? Porque no Porque no es es inyectiva. inyectiva. Ajá. No es inyectiva. Y si te das cuenta, tampoco es sobreyectiva, porque el rango no es el conjunto de llegada. Entonces esta función no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, ya con que no sea una, ya no es biyectiva. Entonces, esto de aquí no existe. Obviamente, porque están hablando de funciones. Ojo con eso. Están hablando funciones. Si por algún momento te dicen por malos, te ponen aquí tabule las nuevas relaciones. En teoría sí existiría, porque simplemente cambias el orden y ya está. Entonces, lo que no existe es la función. Recordemos que la relación y funciones son un poquito diferentes en el sentido de que funciones cumplen algunas propiedades que no cumplen las relaciones. Recordemos las propiedades que ya vimos, las dos. Entonces, mientras tengan aquí funciones, todo bien. Entonces, esto no existe, porque no es biyectivo. Ahora, me piden hallar g inversa de menos 1. Entonces, yo hago g. Aquí está, aquí me la dan. Entonces, g, puedo ver que, puedo ver que estoy conectando a con E con I con O con U y U con A. Según lo que dice aquí,
La regla de correspondencia. Bueno, la tabulación de la relación G. Bueno, en este caso puedo ver que, bueno, ya me dijeron que eran funciones, así que yo sé que son funciones. Ojo, ¿se dan cuenta? Aquí nunca me dan el conjunto de partida, nunca me dan A explícitamente. Entonces, ¿cómo yo sé que aparte de los elementos A, E, I o U, no hay más elementos en A? ¿Quién me quiere decir eso? A ver, ¿cómo yo sé? No me dicen A explícitamente. ¿Cómo yo sé que A, E, I o U y no hay más elementos en A? ¿Cómo sé que aquí no puede haber un 0, una F, una G, Porque ya no serían una... funciones. Correcto, exactamente. Exacto, felicidades, sí. ¿Por qué no sería función? Entonces, si aquí hubieran más elementos en A, no serían funciones. Pero me dicen aquí, son funciones. Entonces ahí yo pienso, bueno, yo sé que el dominio que me salga aquí es A, porque es una función. Y el dominio es esto. Por lo tanto, eso, pues así yo garantizo que no haya más elementos en A. Entonces yo sé que aquí no hay más elementos porque me dicen que es una función. Ya, entonces continuando. Viendo aquí G, ¿tiene o no tiene inversa? Bueno, ya está sacada, así que de tener sí tiene. Bueno, pero ¿por qué sí tiene? Porque Es se puede billetivo. cambiar el... Es biyectiva, es biyectiva. Es biyectiva. Entonces puedo ver que es biyectiva. Es biyectiva porque es inyectiva y es sobreyectiva. Sí, sobreyectiva. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no es inyectiva? Por si acaso no se lo... Porque A está conectado con U y U está conectado con U. Es decir, hay dos elementos de X del conjunto de partida conectados con un elemento del conjunto de llegada. Entonces, por eso no es inyectiva. Esto de aquí no existe acá, por eso sí es inyectiva. El rango de esta función es el conjunto de llegada. Por lo tanto, es biyectiva y existe su inversa. Ahora, ¿cómo la saco? Entonces, simplemente intercambio los conjuntos de partidas con los de llegada. Bueno, en este caso no hay que hacer un intercambio porque son iguales. A y A. Entonces, básicamente hago las conexiones opuestas. Por ejemplo, veo que A lo conecto con U. Entonces, A lo conecto con U. E con A. Entonces, E con A. I con E. I con E. O con I. O con I. U con O. U con O. Entonces, yo puedo ver ahí que efectivamente no es, claro, bueno, sí es una función inversa, biyectiva. Aquí la tabule, como dije, E con A, I con E, O con I, U con O y A con U. Y ahí sería, por ejemplo, la función inversa. Ahora, me piden ayer también F o G. Les pregunto yo, ¿cómo sé si F o G existe o no existe? Entonces también es muy útil. Bueno, no es muy útil, es algo que también pueden tomarle. ¿Cómo yo sé si esta composición existe o no existe? F o G. Viendo el dominio y rango de... A ver, ¿cuál dominio de cuál con el rango de cuál? ¿Qué debo comparar? El rango de F... No, Uy, no, profe, no sé. A ver, ¿cuál va primero? Siempre pregúntate eso primero. ¿Cuál va primero y cuál va Primero después? va G. Primero va G. Va de derecha a izquierda. Entonces, te tienes que preguntar que el dominio de la primera sea subconjunto del rango de la segunda. Entonces, tienes que preguntarte eso. Dominio de la primera, en este caso G, sea subconjunto del rango de la segunda. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí está escrito, de hecho, rango de G, subconjunto dominio de F. El rango de G, ya vimos que es A. Y el rango, el dominio de F es A también. Acá está. No está escrito como tal, pero el dominio de F es A. Ujú.
Y por lo tanto, sí se cumple. O sea, sí, deben compartir esto para que esto se cumpla. Bueno, más que compartir, como dice, compartir elementos, esta es una propiedad, esta es una, como dice, una restricción más fuerte, que el rango de G debe estar contenido en su totalidad en el dominio de F. El rango de la primera debe estar contenido en su totalidad en el dominio de F. Entonces, como el rango de G es A, el dominio de F es A, entonces se cumple la propiedad y por lo tanto sí existe. Entonces aquí, ¿cómo la calculo? Como les dije, primero va G, luego va F. Entonces G está aquí, F está aquí. Hago las conexiones. Hago las conexiones entre entre G y F. Y luego hago la conexión ahora de A. Aquí, la función de acá hasta acá sería A, E, O. Entonces sería de A a O. Luego E, I, I. Entonces de E a I. Luego I, O, E. Entonces sería de I a E. O, U, U. Entonces sería de O a U. Y de U a A. Y de A a U, U a U. Entonces ese sería F o G. ¿Ya? Entonces para finalizar les pregunto. ¿G o F existe o no existe? G o F. Sí existe. ¿Por qué? ¿Qué debo comprobar para ver si existe o no existe? Piensen en un rato. A ver, ¿G o F existe o no existe? Es muy similar a lo que hice el anterior. Con F o G. Yo creo que no es porque no todas tienen relación. mm, pero como que eso no convence. No, O sea, sí creo que sí estás viendo como que sí, pero como que... porque no cumple las funciones, pues. O sea, ya en pocas palabras. Ya, pero a ver, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir la función inyectiva y sobreyectiva. O sea, la Mm, biyectiva. no. Estamos hablando de F, G o F, no de inversa. Entonces, cuando inversa es que sí, y cuando para ver si es inversa, ahí sí te pones a ver si es biyectiva o sobreyectiva. Entonces, estamos hablando de la composición. Entonces, lo mismo que hicimos acá arriba. Para ver que una composición exista, tiene que ser que el dominio, no, a ver, el rango de la primera función sea subconjunto del dominio de la segunda. Entonces, eso tenemos que ver en composición para ver si existe. Entonces, yo les pregunto, ¿se cumple o no se cumple eso? Sí, Sí, se cumple. A ver, ¿cuál es el rango? A ver, qué dominio debo buscar y qué rango, mejor dicho? el rango de F, El rango de F, ¿qué debe ser? subconjunto del dominio de G. Ah, sí, correcto. Y sí, se cumple, sí, tienen razón. Sí, está perfecto. Sí. El rango de F es E, I, O, U y el dominio es A, E, I, O, U. Y sí, sí es subconjunto. Está bien, está correcto. No, el rango de F sí es subconjunto del dominio de G. Sí es. El rango de F es E, I, O, U y el dominio es A, E, I, O, U. Sí es subconjunto. Entonces, con que esté contenido, ya es suficiente. Entonces, si se cumple, entonces ahí la pueden sacar. Ya. ¿Preguntas hasta ahí, por si acaso? Para ya avanzar, porque todavía falta más o menos de ver. ¿Una pregunta? Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, aquí le dejo este ejercicio. El que les iba a decir, ya, lo único que les aclaro, que esta forma es otra forma de expresar una función, una relación. Esto es para agarrar el toque completamente hay que resolver ejercicios. Eso sí, tengan en la cabeza que si no resuelven ejercicios no aprenden. Créanme, las matemáticas son así. Ahora, por ejemplo, cada punto quiere decir que A está relacionado con 2. El puntito quiere decir que B está relacionado con 3.
C quiere decir que C está con 1 y así sucesivamente. Entonces ahí pueden sacar la regla de correspondencia de esta relación. Ahora, como les digo, tenemos que continuar. Vamos a ver ahorita los números reales. Vamos a entrar a la unidad más larga del libro y la más compleja también, se puede decir. Números reales. Entonces, vamos viendo una introducción rápida del primer subcapítulo, que es los conjuntos numéricos, porque ya vimos más o menos esto en el control de lectura. Los números naturales, bueno, tenemos como primer conjunto, el más sencillo, los naturales, que es del 1 al infinito. Y puedo agregar el 0 definiendo un nuevo conjunto, cuando se vino la introducción del 0. Luego se agregaron los números negativos y se formó el conjunto de los enteros. Después se agregó el conjunto llamado los racionales, que son expresados por esta Q, y son los números que pueden ser expresados como una división entre dos números enteros. Entonces, los que pueden ser expresados como una división entre dos números enteros, donde P es el numerador, Q es el denominador. Aquí conceptos de fracción: si P es menor que Q, es una fracción propia, y si P es menor que Q, es impropia. Después de eso, vinieron los números irracionales, denotados por una I. Por una I. Aquí hubo un error de compilación. Por una I, como por ejemplo, raíz de 2, raíz cúbica de 5, pi. Todos estos números son irracionales que no pueden ser expresados como una fracción. Y aquí una división de números irracionales son los algebraicos, aquellos que pueden ser expresados como raíces, o suma de raíces, o con operaciones entre raíces, o los que no se pueden, llamados trascendentes. Sabemos que E y pi son trascendentes. Y finalmente la unión entre los racionales y los irracionales son los números reales. Entonces, continuando, podemos ver que podemos representar todos los números en una recta horizontal llamada la recta real o recta numérica, con 0 en el origen. A la derecha irían los positivos y a la izquierda los negativos. Y a la derecha irían el más positivo y el más infinito y el menos infinito. Entonces, esa es una forma de representar los números reales. Tenemos, por ejemplo, que podemos dividir los números que nos den en sus respectivos conjuntos. 3/4 vemos que es una fracción, raíz de 3 irracional, menos 30 es entero y también, además de ser entero, es racional. 2pi es irracional y 115 es natural, entero positivo, también es fracción. O sea, no olviden que todo entero es parte del conjunto fraccionario. Ahora, vamos viendo un poco lo que se conoce como representación decimal. Muchos de ustedes, bueno, algunos de ustedes, mejor dicho, tal vez ya han visto todo esto de representación decimal de números fraccionarios. Entonces, nosotros sabemos que los números reales se pueden expresarse como números con decimales. O sea, los reales se pueden expresar con decimales en enteros y partes decimales. Mientras también los racionales pueden ser expresadas como fracciones por definición de fraccionarios de dos enteros, como son estos dos. Ahora, una pregunta muy interesante es cómo voy de una expresión, por ejemplo, la expresión de fracciones a la expresión de decimales, o cómo voy contrariamente, de decimales a fracciones. Primero, las fracciones, al momento de representarlas en forma decimal, siempre van a dar en dos casos. Va a ser que sean decimales finitas, como por ejemplo el 2/5, solamente 0,4, o decimales infinitos, como esta que está aquí, pero deben ser periódicos. Es decir, tiene que haber una parte que se repita siempre hasta el infinito. Por ejemplo, en este caso, veo que 34 se repite siempre, 34, 34, hasta el infinito. Y bueno, los números irracionales son, en cambio, son los que en su cifra decimal, en su representación decimal,
no tienen ningún patrón de repetición, sino simplemente se van hasta el infinito. Ahora, para yo ir en los racionales de la representación de fracción a las decimales, simplemente divido el numerador con el denominador y obtengo su representación decimal. Se divido 3 para 2, me queda un quinto. Y así sucesivamente lo puedo hacer con todos. Ahora, ¿cómo yo voy en cambio de la representación decimal a la fraccionaria? Es una interesante pregunta. Aquí les voy a dar un método, pero hay otros métodos más mecánicos que no sé si se lo sepan, los pueden usar, no hay problema, pero más prefiero yo métodos que no son tan usar, o sea, yo prefiero usar, no es que prefiero revisar, o sea, ustedes pueden usar el que gusten. Más me prefiero usar métodos que son más poquito de pensar. Entonces este es el método que me gusta usar. Primero, definimos lo que es periodo. Entonces, ¿qué es periodo? Periodo es la parte que se repite de la representación decimal. Por ejemplo, 0.3 en este número racional, puedo ver que es 0,333333. Entonces, la parte que se repite, la más pequeña, porque 33 también se repite, pero la más pequeña, es el 3. Entonces, el 3 es el periodo. Ahora, voy a usar la representación decimal con esta barrita. ¿Qué quiere decir la barrita? Quiere decir que al 0, claro, el 3 se repite hasta el infinito. 3, así, 0,3333. Una forma de simplificar la forma de escribir el 3. 3. Simplemente pongo 0,3 barritas. Entonces, esto me va a ayudar a mí para yo ver más rápido lo que voy a hacer en el siguiente paso de transformar de decimales a fracciones. Acá en este caso, por ejemplo, es 6, el periodo. Y lo escribiría de esta manera. 1,16 barritas, porque el 6 es lo que se repite. Pueden ver que el periodo es 6, no, nada tiene que ver el 1. Cuidado, se confunden en poner el 1 como periodo. El periodo es 6. 6 es lo único que se repite. Y en el 1/7, el periodo ya es más grandecito, serían 1, 4, 2, 8, 5, 7. Entonces, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Entonces, tengo esta representación. Ahora, los pasos que voy a hacer son los siguientes. Voy a empezar con este que está aquí. Para demostrar, bueno, positivo, de manera positiva. Entonces, yo quiero transformar este decimal 0,1666 a fracción. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero, lo transformo en representación con la barrita, porque eso me va a ayudar bastante para el paso 3 y para el paso 4. Entonces, yo lo represento con la barrita, que voy a ver que es 0,16 y la barrita. Entonces eso quiere decir que es 0,16666666. O sea, 6 es el periodo. Ahora, entonces primero X lo denoto de esa manera, lo denoto de esta manera más sencilla. Yo digo que X es este valor. Ahora, yo necesito correr el punto, la coma, mejor dicho, la coma, justo después del primer periodo. Y justo antes del primer periodo. Entonces tengo que mover 2 veces la coma. Para el tercer paso, uno después y uno antes. Entonces, aquí yo puedo ver de manera más sencilla a dónde debo mover. Yo puedo ver que debo moverlo uno después. Entonces tengo que moverlo uno después del primer periodo, quedará acá. Porque como sabemos, este es el periodo. Entonces, uno después del primer periodo sería aquí. Y uno antes sería acá. Entonces tengo que contar cuántas veces yo debo mover la coma. Entonces yo debo mover la coma para el primer caso 2 veces y para el segundo caso 1 vez. Entonces para yo mover la coma, sabemos que para mover la coma un paso, tengo que multiplicarlo por 10. Entonces si lo muevo 2 veces, debería multiplicarlo por 10 al cuadrado. Entonces yo para el tercer paso multiplico x por 10 al cuadrado para así mover la coma 2 veces. Para el cuarto paso,
yo multiplico por 10 a la 1 para así mover la coma un espacio. Entonces básicamente me queda esto. 10 al cuadrado x, la coma se mueve 2 espacios, me queda 16,666666666. Y para el segundo caso sería 10 por x, la coma se mueve un espacio, sería 1,6666666. Entonces pueden ver aquí que esto se hace para lograr que después de la coma me queden el periodo arriba y abajo, básicamente idénticos. Entonces yo, una vez que tengo así ahí, yo puedo restar lo de arriba de lo de abajo. Entonces ese es el quinto paso. Restar la parte de arriba de la parte de abajo. 10 al cuadrado menos 10 es 90x. Y acá se dan cuenta que se simplifica todo el decimal. Y te queda nomás 16 menos 1, 15. Entonces aquí puedes despejar x. X es igual a 15 sobre 90. Simplificas y te queda un sexto. Entonces este es el proceso que, bueno, está en el libro y también les enseño. Me gusta usarlo en estos casos. Básicamente, la idea es mover la coma uno después del periodo, uno antes, hacer la resta para que se simplifique todo el periodo y luego simplificas x. ¿Alguna pregunta? Pregunten si tienen alguna duda. Pregunten si tienen alguna duda. Entonces, con el 1/7, o sea, te das cuenta que se complicaría porque tienes que multiplicar por bastante, pero se puede hacer, miren. De hecho, sí, lo sé, su periodo es más grande. Pero de hecho, tú mismo puedes contestar. Para el 1/6 debo mover la coma después del periodo, entonces debería moverlo acá. Debería moverlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 1/7 que digo. Entonces debería multiplicarlo por 10 a la 6, por 1.000.000. Lo bueno es que para mover la coma antes del periodo, no debo multiplicarlo por nada porque ya la coma está antes del periodo. Entonces acá está. De hecho, hay 3 ejemplos más. Bueno, este es el que ya hicimos. Para 0,33333, yo puedo ver que el periodo es 3. Entonces, para moverlo 1 después de la coma, sería multiplicarlo por 10. Para moverlo 1 antes, por 10 a la 0, porque no debo mover la coma. Entonces, aquí te queda 10x igual a 3,33333. 10 a la 0x igual a 0,333. Entonces, simplificas y te queda, haces la resta, mejor dicho, te queda 9x igual a 3. X es igual a 3 novenos, x es igual a 1/3. Acá está, para el que hicimos. Entonces vimos que es primero por 10 al cuadrado porque muevo la coma 2 unidades. Luego 10 porque muevo la coma 1 unidad. Aquí veo que es 90x igual a 15. Y, bueno, hago la resta de hecho. Me queda esto y luego simplifico y me queda un sexto. Ahora, para el caso este de aquí, que es bastante largo el periodo, pues claro, la resta se va a complicar y las divisiones también, pero se puede hacer. Como les digo, lo debo mover hasta la derecha del primer periodo, es decir, debo multiplicar por 10 a la sexta. Y para el otro caso, no debo multiplicarlo por nada porque ya está uno antes del periodo. Entonces hago la resta, sería 10 a la sexta menos 1, sería 999.999. Es igual a esto, divido y simplifico, después de hacer una simplificación grande, entonces ahí te queda el 1/7. Como les digo, yo sé que hay otros métodos, que es ese del pongo, el que me estás explicando, que dicen el 9, dependiendo de periodos o exactos y todas esas cosas. Sí, o sea, es un método válido. Es un método válido, un poquito diferente, como les digo, más mecánico,
más de apréndete esto, estos casos, y de ahí utilizas. Está bien, mientras obviamente salga la respuesta correcta. Yo sé que existen otros métodos. Yo de hecho también antes que de colegio lo sabía, pero ya uno se olvida de lo mecánico y se queda nomás con lo, lo que tienes que pensar un poquito. Está bien si utilizan en los otros métodos. Como les digo, no hay problema. Ahora, finalmente, ¿qué hacer en el caso de que, de que yo tenga una parte entera en el decimal? Entonces, en ese caso, lo recomendable es separar la parte entera de la parte decimal. Por ejemplo, nosotros queremos hallar la fracción de 1.25. Entonces, separo la parte entera de la parte decimal. La parte entera no la cambio, pero la parte decimal le aplico el proceso para obtener la fracción. Ahora, no vimos cómo sacar la fracción de un número cuyos decimales no son infinitos, son finitos. Pero bueno, en ese caso asumo que sí saben que es fácil. Simplemente corro la coma, por aquí, 2 unidades. Entonces me va a quedar 25 sobre 10 a la, dependiendo de las unidades que lo corrí. Entonces sería 25 sobre 100. Y eso es simplificado, es un cuarto. Y ahí hago la suma, ya con la parte entera. Me queda que la fracción de 1.25 es 5 cuartos. Lo mismo, por ejemplo, si tuviera que sacar 2.1666666, separaría la parte entera de la parte decimal. A la parte decimal le saco la fracción con todo el proceso que hemos visto y al final hago la suma. Sería 13 sextos. También es recomendable que si por ejemplo fuera un número negativo, entonces lo primero que hagan es ignorar el signo, hacen el proceso y al final agregan el signo, porque después se podrían confundir al momento de hacer la resta. Entonces lo mejor es hacer el proceso ignorando el negativo y después al final agregan el signo negativo. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a este proceso? Entonces no olviden practicar. Todo esto se perfecciona con la práctica. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Tenemos representaciones gráficas, nomás de algunos números irracionales. Por ejemplo, sabemos que raíz de 2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 1, 1 y 1, raíz de 2. Raíz de 3 es la altura de un triángulo equilátero cuyo lado es 2. En cambio, raíz cúbica de 2 es un lado de un cubo cuyo volumen es 2. Entonces, por ejemplo, esta es raíz cúbica de 2. La altura, el lado de un lado, el lado de un cubo, cuyo volumen es 2. Y pi, que conocemos todo bien, que es la razón entre la circunferencia y su diámetro. Entonces, todos esos números racionales, irracionales pueden ser también dibujados en la recta real. Por ejemplo, ahí tenemos unos números irracionales. Entre ellos tenemos pi, raíz de 2, raíz de 3, etc. Ahora, nosotros podemos representar gráficamente estos números irracionales. Algunos, claro, no todos. Por ejemplo, el raíz de 2, si me pidieran representar raíz de 2 en la recta real, ¿dónde queda con exactitud? Bueno, si me sé que raíz de 2 es 1,414, bueno, yo digo, bueno, busco 1, luego el 4 aquí, y ya por ahí ya me voy acercando. Pero otra forma es usando Pitágoras. Entonces yo lo que hago es, hago un triángulo rectángulo, tal que uno de los vértices es el origen, y de esta manera. Entonces aquí esto mediría 1, y bueno, yo sé que esta altura también debe medir 1, ahí lo mediría con recta. Luego, yo sé que esta hipotenusa debe medir raíz de 2 por Pitágoras.
Entonces yo lo que hago es, uso un compás, lo centro aquí y trazo la circunferencia. Entonces yo sé que esta distancia de RG2 se va a trasladar aquí al eje X y por lo tanto yo sé una forma mejor de calcular la distancia de manera gráfica de raíz de 2, por ejemplo, en caso de que te lo pidiera. Si fuera raíz de 5, por ejemplo, yo dibujaría aquí un triángulo rectángulo de lado 2 y 1, por ejemplo. Y ahí sería raíz de 5 y ahí dibujaría con el compás. Todo depende de si lo piden o no. Normalmente no he visto mucho eso de aquí. ¿Ya? Entonces, ahora, preguntas por si acaso. Si no hay preguntas, para continuar a lo último de hoy, que es operaciones binarias. Entonces, si no hay preguntas, ahora vamos a ver operaciones binarias. Entonces, ¿qué es una operación binaria? Pues su nombre mismo lo dicen, no es nada más que una operación en las cuales yo cojo dos conjuntos, dos elementos de un conjunto, realizo esa operación y de resultado me va a dar un número o un valor. Ahora, si ese valor sigue perteneciendo al conjunto, entonces se denomina operaciones binarias internas. Es decir, al momento de aplicar la operación, sigo quedándome en S. No es que me salgo del conjunto. Vamos a trabajar en su mayoría con ese tipo de operación binaria. Entonces aquí está la definición formal. Normalmente, en este caso, se dice que ese es el conjunto que estamos trabajando. Una operación binaria interna en S es sí, solo sí, para cada par ordenado que pertenece al producto cartesiano entre S por S. No olvidemos que el producto cartesiano no es nada más que un conjunto formado por todos los pares ordenados posibles entre S y S. Entonces esto quiere decir que a todos los pares ordenados posibles se les asigna un único valor A operado con B, que también pertenece a S, ya que como dice aquí, es una operación binaria interna. Básicamente, la operación binaria se puede ser considerada como una función de S por S a S. Ahora, un ejemplo de una operación binaria conocida es la suma. La suma es una operación binaria interna, bueno, dependiendo de los conjuntos que estés trabajando. Si trabajas en los reales, o sea, en vez de S tienes los reales, entonces es una operación binaria interna, ya que, como podemos ver, para cualesquiera A, B, que pertenece en los real R por R, o sea, es decir, donde A pertenece a R y B pertenece a R, entonces para cada uno de esos pares yo puedo sacar la suma, como ya todos sabemos. Por ejemplo, 2 y 3 sería 2 más 3 es 7. Entonces, eso es una operación binaria. Ahora, hay que tomar en consideración que estamos hablando de pares ordenados, es decir, importa el orden. Como ya vimos, A, B no es igual a B, A. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Podría darse el caso que A operación B no sea igual que B operación A. Podría darse el caso. Depende de cómo definamos la operación binaria. Y esa operación debe estar definida para todos los pares ordenados en los que estamos trabajando. ¿Ya? Esta es la definición un poco formal de operación binaria. Como les dije, un ejemplo sencillo, la suma. La suma es una operación binaria. Entonces, ¿qué propiedades pueden cumplir la operación binaria? Tenemos las siguientes. Conmutativa. O sea, si decimos que para todo A y B que pertenece a S, si yo cambio el orden, no afecta el resultado. En ese caso, se dice que la operación binaria es conmutativa. Para todo A, B y C que pertenece a S, si primero realizo B operación a C y luego lo realizo con A, es igual a operación B y luego lo realizo con C. En ese caso es asociativa, si la cumple, claro, no necesariamente la debe cumplir. Ahora, tenemos lo que conocemos como la existencia del neutro. Entonces, si existe un elemento en S, que le llamaremos el neutro, tal que para todo A en S, A operado con N es igual a N operado con A, que es igual a
Entonces, en este caso, si se cumple, se dice que ese n se llama neutro. Y es muy, bueno, no es importante, simplemente existe el neutro. Ahora, lo que les digo es que ese neutro es único. Entonces, existe ese neutro y es único. Ahora, si existe el neutro, entonces también puede ser que exista lo que conocemos como el elemento inverso. Entonces, el elemento inverso quiere decir que para todo A del conjunto S, existe otro elemento del conjunto S llamado A tilde. Bueno, eso quiere decir A tilde. Tal que al operar A con A tilde es igual a tilde con A, que es igual a N. Entonces, a operar un elemento con su inverso, te queda el neutro. Como les dije, la suma es una operación binaria. La suma cumple con las tres, con las cuatro que digo. Cumple conmutativa, cumple asociativa, cumple el neutro, y el neutro de hecho es el cero. Cumple el inverso inverso, es decir, para cada elemento existe su inverso. Y lo podemos ver porque A tiene su inverso, que es menos, que por ejemplo, si A es 2, su inverso sería menos 2. Si A es, bueno, cualquiera, su inverso sería menos A. Ese es un caso de la suma. Ahora, recalco lo siguiente. Si existe el neutro, entonces podemos ver si existe el inverso. Si no existe el neutro, entonces no tiene sentido hablar del inverso. Si no existe el neutro, no tiene sentido hablar del inverso. Ahora, si existe el neutro, si es que existe el neutro, entonces no garantiza que exista el inverso. Si existe el neutro, hay que probar que existe el inverso. Pero si no existe el neutro, entonces no tiene sentido probar si existe inverso, porque no tiene sentido hablar de eso, ya que no hay neutro. ¿Ya? Entonces tomar en consideración eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por si acaso, con respecto a las propiedades? Bueno, me preguntan, la propiedad conmutativa no afecta, o sea, no es que esta propiedad, miren, repito, esta propiedad aquí dice, pueden o no cumplirse, o sea, no es obligatorio que las cumplan. Entonces, eh, pueden existir operadores binarios que no cumplan. Entonces, por ejemplo, me das el ejemplo de A sobre B. Entonces, en ese caso, si realizas B sobre A es diferente. Entonces, en ese caso, la propiedad conmutativa no se cumpliría. Robert, en ese caso, la propiedad conmutativa no se cumpliría. Entonces, como les digo, las propiedades no se cumplen siempre. Se cumplen dependiendo como les dije, en la suma si se cumple. En el caso que me dices que, digamos que la propiedad es A, mejor dicho aquí si la puedo escribir un poquito. Me dice que A operado B es igual a A sobre B. Bueno, en este caso, no sería conmutativa porque no sería igual a B operado con A. Ahora, tienes que tener cuidado con esto porque depende de qué defines para S. No olvides que tiene que estar definidas para todos. Entonces, si tú dices que 0 está en ese conjunto, entonces A operado con 0 no existe, porque sería A sobre 0 y eso sería infinito. Entonces, bueno, eso es unas consideraciones más que tomar después, que no debe estar 0 ahí. Pero en este caso no sería conmutativo.
¿Ya? Ahora, las operaciones sí pueden ser cualquier cosa. Como les dije, lo único que tienen que hacer es que cumplir estas propiedades. De que exista para todo par ordenado, debe existir un elemento resultado de realizar operación entre A y B. Puede ser hasta tú puedes coger una tabla al azar y llenarla como gustes y ahí creas tu propia operación binaria. O sea, sí se puede. Pero solo tienes que tener cuidado de que se cumplan estas propiedades. Bueno, estas de acá. Esto de aquí puede que no se cumpla, puede que no, no importa. Ahora, vamos a ver un ejemplo que nos dan. Nos dan este ejemplo. Nos dicen que estamos trabajando en el conjunto Z y tenemos esta operación binaria A más 3B. Entonces definen esta operación binaria como una suma, pero A más 3B. Entonces podemos ver primero que es interna, porque como A y B son enteros, al realizar este proceso te sigue quedando un entero. Es interna. Notamos que no es conmutativa, porque si yo, un contraejemplo es suficiente. Yo opero 1 con 2, me da 7, pero si opero 2 con 1, me da 2 más 3 por 1, 5. Entonces, estos dos no son iguales, por lo tanto no es conmutativa. Ojo, para que cumpla con la propiedad conmutativa, debe ser para todo para todo A y B que pertenece a S. Con que uno no cumpla, ya no cumple la propiedad conmutativa. Entonces debe ser para todos. Entonces aquí también probamos que la asociativa no cumple, porque 1 operado con 2 operado con 3 no es lo mismo que operar 1 con 2 y luego todo eso operarlo con 3. Entonces no son lo mismo. El neutro tampoco existe, porque si yo opero A con el neutro y el neutro con A, no me queda lo mismo. Entonces, por lo tanto, el neutro no existe. Y como les dije, si no hay neutro, no tiene sentido hablar de inverso, porque no, para que exista el inverso, debe existir el neutro. Por definición de inverso, des en cuenta que aquí está el neutro. Entonces, si no hay neutro, no tiene sentido hablar de inverso. Por ejemplo, en este caso nos definieron una operación binaria. Ahora, las operaciones binarias pueden estar definidas de esta manera, con una regla de correspondencia. Otra forma de representar operaciones binarias es de esta manera, con una tabla. Una tabla donde tenemos S. Miren, esta operación binaria está definida de S por S a S. ¿Ya? Este es el conjunto que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo yo defino esta tabla? S lo pongo aquí, que es básicamente el elemento de la primera coordenada. El primer elemento que voy a operar. Acá vuelvo a copiar ese, pero este es el de la segunda que voy a operar. Entonces, ¿cómo obtengo la operación binaria? Por ejemplo, ¿cómo obtengo triángulo operado con cuadrado? Pues debo ver para el primero, el de la fila. Bueno, ¿qué fila es? Entonces puedo ver que es la primera fila. Cuadrado, operado con cuadrado, debo buscar ahora el cuadrado, que es acá. Entonces yo puedo ver que triángulo operado con cuadrado me debería dar cuadrado. Entonces uno ambas así. Me queda cuadrado. Entonces así se puede definir otro, otra operación binaria. Como les dije que debe estar definido para todo par ordenado, entonces debe estar definido para todo este cuadradito de aquí. Entonces básicamente este es el primer elemento de la operación binaria. Este es el segundo. Y todo esto de aquí es la respuesta que está acá. Entonces, por ejemplo, si quisiera sacar cuadrado operado con, bueno, aquí, el cuadrado operado con rombo, entonces tendría que sacar cuadrado y rombo. Sería igual a cuadrado. Ojo que hay que ver si el orden importa o no importa.
podemos ver que todos estos elementos que son los resultados pertenecen a S. Es decir, no salen de S, por lo tanto, esto es una operación binaria interna. Entonces, así yo puedo ver que es interna. Puedo ver que no es conmutativa, porque, por ejemplo, rombo con cuadrado, puedo ver que rombo con cuadrado es rombo, y cuadrado con rombo es cuadrado. Entonces, se dan cuenta que importa el orden. Es decir, cuando yo quiero sacar esta operación, el triángulo lo debo buscar en las filas, acá, y el cuadrado en las columnas, acá. Entonces, atentos con eso. Y puedo ver que no es asociativa, porque rombo operado con triángulo operado con cuadrado no es lo mismo que triángulo operado con rombo, con triángulo, ¿qué digo? Rombo operado con triángulo, operado con cuadrado. Entonces pueden demostrar que estos no son iguales, porque por ejemplo, esto de aquí, a ver, ¿cuánto me da? Bueno, ya está aquí, triángulo operado con cuadrado. Es cuadrado. Y ya está triángulo operado, rombo operado con cuadrado. Es rombo. ¿Cuánto da triángulo, claro, rombo operado con triángulo? ¿Quién me dice cuánto da? Rombo operado con triángulo. Cuadrado. Cuadrado. Entonces sí, cuadrado. Y aquí te queda cuadrado. Cuadrado operado con cuadrado. Puedo ver que eso es triángulo. Entonces acá me quedó rombo con cuadrado. Es rombo. Y cuadrado con cuadrado es triángulo. Entonces no son iguales. Tampoco cumplen la del neutro. Ahora, ¿cómo yo compruebo así en un gráfico si una operación binaria cumple o no cumple la propiedad del neutro? Entonces, ¿cómo yo compruebo eso? Entonces yo les doy el siguiente método. Entonces lo que hago yo es lo siguiente. Miren, para yo buscar el neutro, así, porque así de simple vista no se puede ver el neutro. Entonces yo tengo que buscar lo siguiente. Yo primero busco si alguna fila es igualita a la primera fila que está acá arriba. Puedo ver que sí. De hecho, esta fila, se dan cuenta que el triángulo igualito acá, cuadrado, cuadrado, rombo, rombo. Entonces, esa fila, bueno, las filas que me salgan, tal vez me salgan más de una, son candidatos a ser inversos. No, no es inverso, neutro. Candidato a ser neutro. Aquí está. Entonces, candidato a ser neutro. Aquí la N nomás. Entonces, candidato a ser neutro. Entonces, en este caso es el triángulo. El triángulo es el candidato a ser neutro, porque su fila es idéntica a la primerita. Ahora, para comprobar que es neutro, yo debo buscar la columna del triángulo y ver que también se cumple esa propiedad, de que la columna sea igual a la primera. Entonces yo veo que no cumple, porque bueno, el triángulo es igual al triángulo, pero este rombo no es igual a este cuadrado, y este cuadrado no es igual a este rombo. Entonces, yo puedo ver que esto no es, que el triángulo no es el neutro. El triángulo no es el neutro. Entonces, como era mi único candidato, quiere decir que no hay neutro. Entonces, así yo veo si hay un neutro o no hay un neutro. Es decir, básicamente, que para el triángulo, la fila, mejor dicho, para el neutro, se debe cumplir que la fila del neutro debe ser igual a la primerita y la columna del neutro debe ser igual a la primerita. Entonces, debe cumplirse ambas para que esto sea neutro. Como no se cumple, o sea, cumplió la primerita, pero no la de acá, entonces no es neutro, no hay neutro. Y como no hay neutro, no tiene sentido hablar de inverso, de inverso. Ahora, aquí les deja que si AS
se definen dos operaciones binarias, también se puede hablar de otra propiedad, la propiedad distributiva, si y solo si se cumple esto. Ejemplos es los reales, y las operaciones binarias serían suma y producto. En ese caso se cumple la propiedad distributiva. O si hablamos de S igual a 0 y 1, es decir, el verdadero y falso, y las disyunciones y conjunciones. También son operadores binarios las disyunciones y las conjunciones, y ambas cumplen la propiedad distributiva entre sí, como ya vimos en clases pasadas. Finalmente, un último ejemplo, asimismo con tablas. Entonces, un poquito más difícil porque estamos hablando de producto potencia y me dicen que el operador binario es la unión. Pero bueno, ignoremos eso, fijémonos solo en la tabla. La tabla sale del hecho de que es la unión. Entonces traten de hacer las tablas por su cuenta si hablamos de la unión. Ahora, ¿qué es lo que quiero ver aquí? Quiero ver cómo veo, además de que si hay neutro, si es conmutativa y si es que hay inverso. Entonces, ya vimos cómo es el neutro. Primero debo buscar una fila que sea igual a la primerita. Entonces yo veo que efectivamente sí hay. Esta fila que está aquí es idéntica a la primera. Entonces el vacío, bueno, este simbolito, es candidato a neutro. Luego me fijo en la columna del vacío. Me doy cuenta que esto es igual a esto. Entonces, como se cumplen ambas, entonces el vacío sí es neutro. En este caso, sí hay neutro, y es el vacío. Ahora, ¿cómo me fijo si es conmutativo? Entonces, para que sea conmutativo, debemos obtener lo que se conoce como matriz simétrica. Entonces, ya lo vamos a ver, pero algo rápido. Entonces, básicamente, esto que está encerrado de azul, yo lo que quiero hallar es ver si es simétrico. ¿Cómo lo miro? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Las filas las convierto en columna. Entonces, esta fila la convierto en columna. Esta fila la convierto en columna. Esta fila la convierto en columna. Y esta última fila la convierto en columna. Si al final ambos son iguales, idénticos, elemento por elemento, todos los elementos, entonces es conmutativa, porque sí es simétrica. En este caso pueden ver de que sí lo es, ya que, bueno, no me quedaron bien los dibujos, pero si son idénticos elemento por elemento, vacío, vacío, sí, sí, este simbolito se llama sí. Omega, omega, a, sí, sí, y así sucesivamente todos son iguales elemento por elemento. Entonces, en ese caso sí cumple la propiedad conmutativa. Finalmente, para ver si hay inverso, entonces yo, como ya sé cuál es el neutro, yo debo hallar que para cada columna, para cada fila, debe haber un elemento que me produzca el neutro. Por ejemplo, para el vacío me produce el neutro, si hay un elemento que me produce el neutro. Pero para sí, no hay ninguno que me dé como resultado el neutro. Entonces ya con que uno no me dé, yo sé que no hay inverso. Entonces debería aquí haber neutro, acá también, acá también. De igual manera, acá debería haber algo que me dé un neutro. Acá, acá y acá. Pero no hay ni siquiera en la segunda. Entonces con eso yo concluyo de que no hay inverso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces eso sería todo. ¿Alguna pregunta con respecto a esto de aquí, de cómo ver gráficamente? Si es neutro, si es inverso, si es conmutativo, cuando las operaciones binarias están definidas de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, son ideas no muy difíciles, pero sí hay que practicarlas. Entonces, si no hay pregunta, dejo de grabar.